Miguel Sonara, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es IA para el Mundo Podcast, presidente de Georgalos. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, Miguel, como siempre, arrancando con esta pregunta a todos los invitados. ¿Qué es Georgalos? Bueno, Georgalos es una empresa alimenticia argentina. Ya vamos por más de 85 años de antigüedad, lo cual para Argentina es todo un desafío. Creada por mi abuelo, como muchísimos otros inmigrantes que llegaban a este país buscando horizontes. Yo siempre digo sin el afán de construir una empresa o un proyecto, pero con muchas ganas de trabajar, hacer y con un país también que daba esas posibilidades, así que de un sueño creé una empresa y bueno, de una empresa hoy, tercera generación, nos toca seguir proyectándola y llevándola adelante. Son 85 años. No hay muchas empresas en la Argentina que estén entre los 80 y los 100 años. ¿Cómo trabajas para mantener eso? Por supuesto, con los progresos que habrá tenido desde esa idea que tenía tu abuelo hasta tu gestión ahora como presidente. Sí, a ver, es cierto, yo creo que obviamente la historia, digamos, demuestra muchas de las historias de empresas, ¿no? Y que tienen que ver, como dije, de muchos de los inmigrantes que llegaron con ideas, una Argentina que tenía mucho por hacer, puntualmente en el rubro nuestro, que estamos en la actividad industrial, donde había toda una incipiente generación de industriales y básicamente transformadores de materias primas en valor agregado, y bueno, todo eso fue todo un desarrollo. Yo te diría que hoy cómo se digiere los 85 años es, a mí me gusta verlo desde dos ópticas, ¿no? Uno es aprender de todo el camino recorrido, digamos, para no volver a cometer errores y para no para capitalizar situaciones que hemos tenido en el pasado. Y por el otro lado, digamos, dentro del mismo eje, yo siempre digo el tema cultural, ¿no? Digamos, en 85 años hay toda una cultura dentro de la empresa, un estilo, formas, que bueno, hay que saber, digamos, cómo poder darle continuidad, sobre todo cuando uno incorpora un recurso humano actual, ¿no? Sí. Que no viene con todo ese bagaje de historia. Y el otro eje es que yo siempre tengo una frase, tenemos una frase en la empresa que decimos una empresa con historia, pero con mucho más futuro. Porque la historia no te tiene que dejar en la historia, ¿no? Sino que tenés que pensar en Claro. adelante y decir, bueno, si llegamos hasta acá como llegamos, ¿cómo hacemos para que la empresa siga prosperando? ¿Mantenés valores de tu abuelo que les haya transmitido y que los haya guiado durante todo este tiempo? Sí, sí, totalmente. Es más, yo trato siempre de reconocer no solamente mi abuelo, ¿no? De toda la familia y también de toda su gente, ¿no? Que nos acompañó, que son no son familia porque no comparten apellido o sangre, pero sí en los afectos, mucho de los ejes que nos permitieron, digamos, llegar hasta donde estamos, crecer y potenciar los crecimientos y pasar las más difíciles también, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Digo, ¿estabas mucho en la fábrica? ¿La familia estaba muy metida ahí en Georgalos? Sí, sí, totalmente. Mi infancia puntualmente fue una infancia muy particular porque mi vecindad era la fábrica, entonces es como que yo arranqué un proceso de educación industrial in situ, ¿no? Vivía adentro de la fábrica. Digamos, iba al colegio, vivía en Río Segundo, en donde tenemos una de las plantas históricas nuestras de producción, y yo vivía justo al frente de la fábrica, con lo cual veía todo el movimiento y en esa época que no había tantas restricciones en los ingresos y egresos a las líneas de producción, todo, en cualquier tiempo libre que tenía era o cruzarme al frente de la fábrica, pasar mi tiempo ahí, o ir a visitar a mi abuelo, a mi padre, a la oficina, y bueno, y obviamente también ir involucrándome en ese mundo corporativo, industrial, de a poco, ¿no? Con lo cual es bastante Pero ya familiar en para mí. ese momento vos dijiste, lo que estoy viendo me gusta para el futuro de mi vida. Sí, a mí siempre me gustó, la verdad que a mí siempre me gustó. Viste que hoy está como muy diferenciada la palabra, viste, emprendedor, de empresario. Bueno, me gustó siempre armar proyectos, me gustó siempre emprender, me gustó siempre la industria, me gustó siempre la actividad empresaria y la verdad que no,
digamos, no fue un esfuerzo para mí o una imposición, fue algo, digamos, diría vocacional o que me surgió naturalmente y la verdad que así lo transité hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el hito de Georgalos que vos digas y que lo hayas vivido que los llevó hasta donde están hoy? Bueno, yo creo que en lo que hace a mi historia, dentro de esta trayectoria, yo viví, digamos, muy fuerte lo que fue el periodo de crisis y la venta de nuestra marca emblema, como fue Mantecol en el 2001, que bueno, obviamente fue algo muy doloroso ver salir todas las líneas de producción y las marcas de la empresa. Realmente yo ahí ya estaba con 20 años y obviamente toda una concientización de, como te decía recién, capitalizar, ¿no? Los temas de que habían pasado, si los por qué nos llevaron hasta ahí, qué habíamos podido, qué hubiéramos podido hacer para no llegar hasta ese momento. Y después el otro gran hito fue, después de 20 años, en el 2022, por firmar la recompra de la marca, volviendo a incorporar la línea, que algo muy lindo de lo que nos pasó es que, o me pasó que cuando fuimos, porque estaba radicado en otra planta, digamos ya la planta de producción, que estaba en Buenos Aires, fuimos a hacer la visita previa, obviamente, a la transacción y lo lindo fue que muchas de las máquinas con overhaul tecnológico, pero eran las mismas máquinas que nosotros habíamos Entregado en su 20 momento. años. No, 20 hasta años. tenía el mismo color, ¿no? Le habían respetado el mismo color, que era un beige que siempre pintábamos las máquinas de Mantecol de ese mismo color. Bueno, Mantecol y después Nucren tienen un valor simbólico en la sociedad argentina, pero ¿cómo ustedes mantuvieron o qué responsabilidad tenés vos de seguir manteniendo eso que nos ha acompañado? ¿Cuántos años? A ver, Mantecol es previo a Georgalos porque la historia arranca de nuestra empresa con mi abuelo Sí. haciendo el postre, o sea, gracias al postre se crea todo el resto, ¿no? Y se arma todo el proyecto. Con lo cual Mantecol es previo, digamos, a lo que es los cimientos o la fundación de la empresa. Nucrem, la historia de Nucrem es, nosotros tenemos un ADN en el maní, mi abuelo llega a Córdoba por el maní y él es un fiel defensor de esta nuez, como él la llamaba, para todo su desarrollo en la economía regional y para toda su generación de valor agregado. Nosotros sin un postre de maní perdíamos identidad, o sea, éramos una compañía que, si yo te preguntaba rápido, previo obviamente a las nuevas adquisiciones, pero decía, ¿qué es Georgalos? Y vos me podías decir, mirá, una alimenticia, pero no sé si es fuerte en chocolates, no sé si es fuerte en caramelos, no sé si es fuerte, o sea, en otro tipo de categorías. Bueno, nuestro vertical era el valor agregado al maní, digamos, llegando hasta, digamos, el producto insignia que era el postre de maní. Obviamente no teníamos la marca, claro, no podíamos durante un tiempo poder elaborarla, pero teníamos la conciencia de que nuestro ADN nos requería tener en el portafolio de productos un postre de maní. Entonces, después de haber... Pienso en la nostalgia, ¿no? Porque la gente que vive afuera por ahí te dice, tráeme un Mantecol. Bueno, vos dijiste una palabra, nosotros le llamamos así, los mercados de los argentinos que emigraron, que, digamos, fueron muchos en los últimos 20 años, nosotros le llamamos mercados nostálgicos, porque parte de las cuestiones que muchos no han abandonado han sido pequeños hábitos, como por ejemplo el consumir algunos productos emblemáticos de su lugar de origen. Así como puede ser tomar mate, otro es consumir mantecol, ¿no? Y eso es un mercado que hoy se sigue sosteniendo muy fuerte. Me preguntabas para cerrarte, ¿nosotros qué pensamos hacia adelante? Pensamos hacia adelante en cómo seguir posicionando la marca en una marca que sea bien masiva, que sea para todos los segmentos sociales y obviamente de a poco ir ayornando al nuevo consumidor, al nuevo público, los jóvenes que siguen entrando al mercado de consumo, a la marca y a la historia, ¿no? Y a su hábito, ¿no? Viendo la góndola del supermercado veías la pasta de maní y ahora está la pasta de mantecol. También. Bueno, todo lo que venimos hablando tiene que ver con justamente ir ayornando un producto a los nuevos hábitos. Por supuesto que el vertical del producto es el postre de maní tradicional,
Pero también uno tiene que ir innovando en darle a los consumidores cada vez más dinámicos, cada vez mucho más desafiantes a nivel de hábitos de consumo y con cambios mucho más rápidos. No nos pasa solamente en la alimentación, sino pasa en cualquier ámbito de consumo, sea duradero o no duradero. Bueno, es darle la posibilidad de que la marca esté presente en varias de las categorías dentro de sus hábitos diarios, semanales, mensuales o hábitos de vida, ¿no? Entonces, dentro de esa estrategia está poder posicionar a Mantecol en todos los productos que la marca lo permita y el consumidor obviamente... Cereales, bueno, hoy tenés cubanitos, obleas, pastas untables, salimos con helados, dentro del postre de maní tenés, digamos, variedades con café, con coco, sal caramel. Y eso, Miguel, que es tan dinámico, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuál es el equipo que te dice, che, estamos observando que el consumidor nos está requiriendo esto, vamos para allá? Bueno, a ver, el eje sale desde marketing, y marketing es permanentemente quien esté evaluando las conductas del consumidor, sus movimientos, sus hábitos y las tendencias, ¿no? Y eso en el último tiempo, ¿cuánto llevas como presidente? Y ahora van a ser, son 6, 7 años. ¿Y eso, en 6, 7 años has visto que se modifica cada vez más rápido? Sí, totalmente. Es más, es el gran desafío. La alimentación, digamos, si el oyente quiere interpretarla bien, tiene como dos grandes mundos. El mundo de la compra programada, que te diré que es canasta básica. Vos cuando vas al supermercado vas con la listita de los productos infaltables. Esos son muchos commodities industrializadas, productos, digamos, de altísimo volumen, poca rentabilidad, digamos, en su matriz de negocios. Y después tenés todo el mundo del impulso, que el impulso son los productos de más valor agregado, que las empresas tenemos que estar en el lugar indicado y provocar ese impulso de compra frente al producto. Generalmente son productos con mucha más industrialización y obviamente muchos más desafíos para la venta, posicionamiento en el hábito del consumidor. También tienen otras contribuciones, ¿no? Son productos más. Este mundo de los impulsos está teniendo un dinamismo, pero fruto de lo que pasa en cualquier ámbito de la vida. Si vos le preguntas hoy, o sea, a un chico respecto a nuestras infancias, yo te puedo decir, mi infancia era muy rutinaria, y hoy cuando le preguntas a un chico, es multitasking, maneja 10.000 tipos de actividades, les cuesta mucho el aburrirse, el no hacer nada, manejar la ansiedad. Bueno, todo eso también se traslada al consumo, y eso también nosotros te diría que lo tenemos que interpretar y saber cómo proyectar la empresa en ese mundo, ¿no? ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que hiciste y que decís, bueno, la verdad valió la pena? Yo te diría el tiempo por ahí con la familia, el tiempo por ahí para con los amigos, el tiempo para conmigo mismo. Sí he sido siempre muy solidario con la causa, y siempre he sido muy dedicado a las cosas que he abordado. Digamos, no he hecho nada que no le haya puesto muchas ganas y mucha entrega. Y si yo te diría hoy, después de un recorrido, quizás hoy, si digamos, uno puede armar una vida promedio, que me encuentro ya habiendo pasado la primera mitad, diría, bueno, creo que por ahí la segunda mitad como tema pendiente es poder devolver ese tiempo por ahí a muchos de los que no le he brindado. ¿Y te cuesta o te costaría empezar a ceder más quizás de lo que hoy, el tiempo que te insume tu rol? No, de hecho lo he hecho, en muchas cosas. Por ejemplo, en la actividad gremial empresaria he tenido, digamos, desde hace un tiempo un camino de retroceso, y porque creí que ya también había cumplido un ciclo, digamos, de todo lo que pude aportar, de tratar de dejar una impronta, mis ideas, en los lugares donde participé, y hoy estoy, digamos, en un camino de retroceso para, obviamente, invertirlo en otro lugar, ¿no? Que puntualmente
ese ejemplo tiene que ver con dejar algunas cosas para invertirlo más, por ejemplo, en mi familia. Filosofía y estilo de líder, ¿cómo sos? ¿Qué buscás transmitirle a tu equipo? Primero te digo, me gusta armar equipo me fijo mucho en las personas. Yo creo que uno en todos los proyectos de este tipo, siempre digo, pasa gran parte del tiempo de su vida y lo fundamental es estar rodeado de buena gente y buenas personas, o al menos con las que uno, digamos, tenga buena convivencia. No comulgo con estar en un ambiente de trabajo, en un lugar de trabajo donde haya, digamos, tensión, donde haya mal clima laboral o haya una atmósfera tensa. Después, obviamente, trato de elegir las mejores personas y las mejores condiciones y cualidades para cada uno de sus puestos y tratar, obviamente, de proyectarlas al máximo en su lugar. Y yo después te diría que trato de ser un componedor, ¿no? Siempre trato de buscar consensos en el caso de no haber, trato de generar los compromisos para adoptar algunas ideas para que sean de todos y que esas ideas puedan después llevarse a cabo, ¿no? Bajar esa potencia al piso. Creo que ese es, te diría, si yo me tuviera que definir dónde está mi máximo valor agregado. Y después el segundo es ser muy observador. Creo que aquel que le gusta ver tendencias, que tiene que tomar decisiones sobre futuro o algo, es fundamental, digamos, ser una persona observadora. Cuando digo observadora no digo solamente por ver, sino ver y oír, escuchar mucho, tratar de interpretar y, bueno, obviamente tratar Pero de... ahí con quién hablas, con gente de la industria, con gente que en algún momento trabajó con tu abuelo y con tu papá, que todavía No, sigue con todo, Luis, con todo. con todo, absolutamente con todo. Desde un guardia hasta un director, hasta los hijos tratar de entenderlos cómo, qué piensan, cómo se manejan, y eso obviamente hace a tener digamos, una seguridad a la hora de tomar una decisión de que más allá de lo que te traen y los informes y todo el dato que uno tiene para llevar adelante una decisión, tener tu propia lectura. Y bueno, eso obviamente trato de motorizarlo permanentemente, ¿no? Me decís que estás quizás no mucho tiempo empezando a correrte sin dejar la responsabilidad, pero quizás delegando un poco y cediendo ese tiempo a tu familia. ¿Qué le dirías a Miguel Sonara de los 20 años que vio cómo en algún momento se desprendían de Mantecol? ¿Y qué le dirías? Esto que hiciste, cámbialo. A ver, al de 20 años le diría, hacé lo que hiciste. Obviamente que con 20 años después hubiera corregido algunas cosas, pero si no lo hubiera vivido, Sí. la escuela de la vida... Hacer. Claro, la escuela de la vida hace... por suerte he tenido buena gente alrededor y sobre todo generaciones que me predecieron, que supieron que a los errores por ahí que podía haber cometido en su edad me dejaron hacer, pero obviamente estuvieron cerca, con lo cual no he tenido, digamos, por suerte un error que me haya llevado a situaciones, digamos, límites o estrés que haya pasado, pero bueno, las capitalicé mucho, hice mucho, desde emprendí negocios de cero, desde emprendí cosas que no fueron bien y tuvimos que retroceder, y esos son todos aprendizajes, y por eso que el de 20 años le diría, hacía las cosas que hiciste porque se capitalizaron bien. Y después al de hoy, viendo 20 años para atrás, bueno, el tema de haber digamos, cumplido ciertos hitos, Sí. también te lleva un desafío enorme de ponerte los próximos, ¿no? Porque siempre yo creo que uno, viste, a nivel, por lo menos a mí, ¿no? Desde el punto de vista de lo corporativo, lo empresarial y el emprendedurismo, siempre me gusta, viste, ponerme metas, digamos, de largo, mediano y corto, digamos, en un camino de recorrido. Cuando vos la vas capitalizando, bueno, tenés que ir poniéndote metas más desafiantes.
Y yo, por ejemplo, hoy veo que al de hoy digo, bueno, a volver a retomar esa energía de los 20 años atrás para lograr metas que van a ser mucho más desafiantes de aquí para adelante, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de tener 10 minutos con tu abuelo, ¿qué consejo le pedirías? No, tratar de escucharlo y tratar, porque ellos fueron personas de escuela de vida, ¿no? Mi abuelo no tenía la primaria, que había hecho en una isla y no tenía ningún otro tipo de formación, pero claramente la vida les había dado una escuela magnífica. Entonces, lo que más que consejo, me pararía al lado a escucharlo y a tratar de vivirlo. Él falleció cuando tenía 15 años, o sea, yo no lo viví en la faz laboral y en la faz, digamos, empresarial, pero bueno, compartí bastante de joven desde la parte de los valores eh, y algo que destaco de él, que creo que es sumamente importante y siempre me lo transmito, es que el confort por ahí no te lleve a no ser desafiante con los objetivos y todo el norte que uno se propone, ¿no? Yo creo que el gran eh, valor agregado que tenían ellos es que, habiendo estado en situaciones tan límites, todo lo que venía para adelante era superior, Claro. entonces no tenían miedo a nada, ¿no? Y yo creo que la generación nuestra, el problema de tener cierto nivel de confort por ahí en algunas cuestiones, te lleva a, digamos, No salgamos de esta zona de a confort, nos no ser relajemos. tan agresivo. Y si vos me preguntás con qué pelearía un poco más, es con ese estilo un poco más lanzado de ir para adelante sin, digamos, sin tener en cuenta tanto, viste, el estatus de confort. ¿A dónde venden los productos geórganos? Hoy se vende a todos los continentes, digamos, nosotros tenemos 3 verticales de negocios, materias primas, que está, el eje es el maní, digamos, como producto principal, después valor agregado, nosotros llamamos negocio de marcas o alimentos, y packaging. Todo lo que es materias primas maní a todo el mundo, ¿no? Desde China hasta la región. Y todo lo que son productos de valor agregado, yo te diría que a medida que vos te vas ampliando en distancia, vas cayendo en cantidad de códigos, en cantidad de productos Sí. que se venden, pero se venden muy fuerte en la región. Cuando hablo región, hablo principalmente de todos los países limítrofes. Después en un segundo anillo LATAM, y en un tercer anillo te diría el resto de los mercados que tienen que ver o con elaborar algún producto para alguna marca de un país de destino o para los mercados nostálgicos que hablábamos, que son los países donde hay mucha cantidad de inmigración argentina, que obviamente siguen conservando ciertos hábitos de consumo dentro de los productos que nosotros tenemos como tan históricos o emblemáticos dentro del consumidor. ¿Por qué es importante darle valor agregado a un producto primario y exportar? Digo, para un país, ¿qué significa eso? No, para mí, bueno, yo fui un gran defensor de ambas cosas. Si, para el que no por ahí no me conoce, yo en la gremial empresaria hice 2 grandes ejes de mi participación. Una es en el mundo industrial, el del valor agregado que me preguntás, y otro en el del comercio exterior, ¿no? El de la internacionalización, principalmente en los aspectos de lo que implica la exportación para un país. Pero voy por ambos lados. El primero, el valor agregado, para mí es lo que hace a una sociedad desarrollarse. Uno, cuando genera valor agregado en la comunidad, genera conocimiento, eleva los niveles cívicos de una sociedad y derrama en esa sociedad conocimiento. ¿A través de qué? A través del empleo de calidad y mucho más formado. Digo, todo empleo es bueno, todo empleo es digamos, digno de reconocer, pero no es lo mismo a la hora de generar puestos de ingeniería que generar puestos de recolección en una chacra. Todo es muy digno, pero a nivel de, digamos, conocimiento, hay mucho más desarrollo en los puestos más complejos que se dan cuando uno busca a una materia prima darle
una sofisticación, ¿no? Y esa sofisticación, ¿qué permite? Que ese gap entre el precio de la materia prima y ese producto sofisticado se derrama en esa sociedad, digamos, que está, digamos, inmersa esa industria, esa radicación. Eso, a su vez, ¿qué permite? Que esa persona que empezó a ver ese nuevo mundo, el conocimiento, primero que le abre un nivel de frontera fenomenal, y después que a la hora de tener que educar, digamos, a sus descendientes, va a ser una persona que la vara la va a poner siempre mucho más alta, ¿no? Digamos, desde el punto de vista. Entonces, hay como toda una plataforma de desarrollo y de ascenso de las sociedades cuando uno busca darle a, digamos, el lugar valor agregado, ¿no? Generarle desarrollo. Entonces, yo la verdad que me emociona y me alegra enormemente cuando escucho una erradicación de una industria, y me entristece y lloro porque la sociedad no tiene dimensión lo que implica cuando una industria para una máquina o desinvierte en un lugar, lo que provoca a ese lugar, ¿no? Digo, eso es fundamental, sobre todo porque yo creo que a la larga la sociedad, es el objetivo final, es que su pueblo esté bien y viva lo mejor posible. Y cuando bueno, uno analiza obviamente las sociedades que viven bien y se desarrollan, el concepto de valor agregado existe siempre, que puede ser industrial o no, no digo, las tecnológicas generan altísimo valor agregado, todos los servicios generan altísimo valor agregado, digo, el valor agregado desde un servicio base o desde una materia prima, generar algo superior, ¿no? ¿Qué mito te gustaría derribar de lo que es ser un CEO o un presidente de una compañía? Pero yo te contesto la última, que no me quiero olvidar, la del comercio exterior, la exportación, ¿qué es? Es la nueva forma de liberarse del resto. Durante mucho tiempo vivimos las colonias, digamos, que obviamente con las independencias buscaban, digamos, no depender más de la colonia. Sí. Hoy, para ser un país independiente, lo que necesita es generar riqueza genuina. ¿Cómo generar riqueza genuina? Tratando de venderle al mundo todo lo mejor que vos hacés. Y puede ser desde un futbolista, o puede ser desde productos, materia prima. Con lo cual, yo para mí un país que logra una matriz exportadora sustentable y potente, bueno, es un país que tiene una capacidad de generar riquezas brutales, que después obviamente el otro gran debate que viene después es, che, cómo la distribuimos, cómo la asignamos, todo, pero primero es cómo la generamos, ¿no? Y ese es el norte. La segunda pregunta que me decías. El mito que te gustaría derribar de ese concepto que hay de un CEO de una compañía o de un presidente. Claro, yo creo que hoy se está dando un cambio generacional en las empresas, donde yo siempre digo, la empresa como organización tiene que ser sustentable más allá de las personas que las componen o las familias que son accionarias o digamos algún nombre en especial que la dirige. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros convivimos generacionalmente con la figura de el presidente CEO en una misma cabeza, digo, era por ahí un líder familiar, presidente de una organización, y el CEO, que es como el director, para que la gente lo entienda, el director ejecutivo, el gerente general que lleva adelante la operación. En lo particular, comulgo mucho con la idea de dividir las funciones, independientemente de los tamaños de compañía, donde pueden ser la misma persona o no, pero tener bien en claro la división de las funciones. Bueno, el presidente de una sociedad es aquel que está 100% abocado a las cuestiones estratégicas y obviamente a las cuestiones de consenso, convivencia y proyección del capital y sus accionistas, ¿no? Tratando de obviamente tener ahí un esquema bien compacto para que después, cuando esa estrategia o esos lineamientos se bajan hacia el CEO, gerente general, haya mucha claridad, haya mucho convencimiento y trabajar de la mano con el CEO para que, como dijimos recién, todas esas ideas se puedan bajar a piso y se lleven a cabo.
un profesional que es CEO, que puede ser la misma persona que el presidente o no, tiene que ser una persona con alta capacidad de ejecución. O sea, tiene que ser una persona que sea un animal de hacer. Por supuesto que eso, y al menos todos los que yo he conocido en mi mundo, también son por supuesto que grandes estrategas, pero su foco tiene que estar en ver cómo llevar esas estrategias a la operación. Y en mi caso particular a mí me toca varios roles. Yo tengo, por ejemplo, en Georgia, los que estamos hablando, un rol de presidente, pero yo tengo un CEO independiente, ¿no? Que lleva adelante digamos, toda la operación. Y por eso es que hoy puedo estar hablando con vos y no estar, digamos, a full ahí estando en la operación. Pero por supuesto que hablamos todos los días y por supuesto que debatimos todos los días decisiones a tomar. Pero en otras organizaciones más chicas, yo también soy presidente y CEO. O sea, soy el gerente general que tiene que llevar adelante las cuestiones. Obviamente que por tamaño de operación, la demanda por ahí de agenda es mucho menor. Pero siempre es bueno tener en claro esa división. Miguel, hablamos del mantecol. ¿Qué otros productos así de insignia de la compañía son los que hoy te están traccionando un volumen grande en el negocio? Productos de línea, tenemos marcas, en caramelería somos muy fuertes, en blandos con la marca Palito de la Selva, con Flimpaf. Lo que es alimentos tenemos todo el abanico de la marca Toddy, en lo que es chocolatería, Fulmaní, Toque, bueno, la misma marca Georgalos como branding corporativo. Bueno, después en chicles Bazooka, en Pero todas marcas históricas de la vida, ¿no? Sí. El Flimpaf, Palito de la Selva. Lo que pasa es que yo creo que mira, siempre lo he hablado en otro tipo de conversaciones. Creo que vos tenés dos grandes mundos dentro de la alimentación hoy, que vos tenés la parte, como yo digo, dura y blanda. La dura es tu capacidad fabril, los fierros, la preocupación por el costo unitario de producción, la preocupación es cómo adaptás esa máquina a las nuevas tendencias, nuevos formatos, ¿no? Y la otra parte, la blanda, es la parte marcaria, comercial, que es cómo te posicionas en la mente de tu consumidor y cómo llegas a él. Y es increíble lo que las marcas generan en la mente del consumidor. Hoy yo te diría que es mucho más desafiante para las marcas históricas seguir conservando lugar de protagonismo, porque el consumidor tiene mucho más acceso a la información y el emprendedor o aquel que recién comienza tiene mucha más capacidad de difusión de una manera mucho más accesible. Pero eso, al eliminar una barrera de entrada, también se masifica de tal forma que también vuelve a ser otra vez difícil porque tenés muy poca barrera de entrada. Pero vos te das con que, por ejemplo, en los últimos 10 años se han desarrollado productos y marcas que, por ejemplo, la categoría alfajor, que se han desarrollado de manera muy importante, donde antes, yo diría 15 o 20 años, era imposible, porque si vos tenés que pagar un segundo en la televisión en una hora prime, era prácticamente para pocas empresas o poco acceso. ¿Cuál es el producto que te acompaña en algún momento en el que en tu casa tenés ganas de comer algo? Así, che, me pongo a ver una tele, una película, un partido de fútbol. Sí, bueno, voy a resultar poco innovador, pero yo soy consumidor de mantecol. Y como mantecol en todas sus presentaciones. Por ejemplo, más allá del clásico, que lo llevo como postre a cada uno de mis lugares donde por ahí voy con amigos o familia. Después, por ejemplo, en casa, siempre de postre, como algunas de sus otras presentaciones, como el cubanito, como la oblea. Bueno, ya ahora en Córdoba vamos a empezar a distribuir mucho más el tema de helados, pero, por ejemplo, el bombón helado me encanta, digamos, todo lo que son los derivados de mantecol, pero en definitiva porque me gusta todo lo que tiene que ver con el sabor a maní. También como bastante de chocolate con maní, sí, también. Miguel, ya las últimas. ¿El mantecol era un producto de Navidad y después lo fueron trabajando para que se venda todo el año o siempre fue un producto para verlo en la góndola del supermercado? No, está buena la pregunta. Cuando nosotros vendimos mantecol, la proporción de venta
era 60% en el segundo semestre, 40% en el primer semestre del año. ¿Qué te cambia? Dependiendo de la época del año, te cambia el formato de presentación. Durante el año se consumen más las barras chicas y a fin de año se consumen más las presentaciones medianas o grandes. Cuando la volvimos a recomprar, nosotros ya veníamos viendo toda esta tendencia y foco que le había puesto, que nos había adquirido al producto en un cierto momento del año, lo llevaron mucho hacia el fenómeno fin de año, hacia el fenómeno navideño. Cuando la recompramos, el 70% de la venta estaba concentrado en el último trimestre y el otro 30% durante los otros 3 trimestres. Entonces, bueno, el desafío para una industria, eso es complicadísimo para una industria, porque si vos tenés toda tu venta concentrada en un momento del año, vos durante 2 o 3 meses tenés que poner la fábrica a full y después tenés tus otros 9 meses con la fábrica parada. Entonces, vos para lograr una industrialización sustentable lo que tenés que tratar es que el consumo sea lo más estable. Bueno, parte de todo eso tiene que ver con adaptar el producto para los diferentes momentos del año. Por ejemplo, el bocadito mantecol es un producto que solamente sale para invierno. ¿Pero por qué? Porque lleva chocolate semi-amargo, que es ideal para consumirlo en el frío. Claro. Entonces, vos vas haciendo la migración. Y hoy estábamos volviendo a migrar, pero yo te diría, para responderte con el tema Navidad, siempre fue un producto que fue muy amigable, porque el concepto que nosotros transmitimos siempre en el producto fue el concepto de familia, de unión, de un momento para compartir. Y bueno, eso son las fiestas de fin de año, ¿no? Y la Navidad y lo que representa el emblema del producto. Y yéndote a cerrar, creo que lo mejor que puede tener una marca es una definición de una categoría. Yo si te muestro un postre de maní, vos lo primero que me vas a decir es mantecol. Y eso para nosotros es fundamental y clave, y ha sido un producto que, al menos en esa fecha y en ese momento del año, creo que es indiscutible que tiene que haber uno en la sobremesa. Miguel Zonaras, gracias por acompañarnos. Un placer, Luis, gracias a vos. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.